En Marcos 4, 11 y 12 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Hoy estudiaremos una segunda evidencia de una parábola en el Antiguo Testamento. Bienvenidos. Liliana, gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo muy especial para todos. El Padre nos bendiga con su presencia en este día. Amén. Liliana, hoy vamos a estudiar la parábola de las águilas y la vid. ¿Esta parábola se refiere a Israel también? Esta parábola, esta es la segunda parábola que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es una parábola que nos trae un mensaje muy fuerte, pero muy hermoso, que yo quiero que le pongan muchísima atención a lo que vamos a ver en este día a través de este lenguaje secreto que el Eterno usa con nosotros. Esta parábola la encontramos en Ezequiel 17. En Ezequiel 17, donde nos dice en el verso 1, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Fíjense, aquí nos está hablando a nosotros muy específicamente. Le está hablando también a Judá, lógica. Aquí está hablando a toda la casa de Israel. Es importante hacer esa diferencia porque si alguna persona, por ejemplo, lo estudia en inglés, va a encontrar la expresión de whole house of Israel, o sea, a toda la casa de Israel. Aquí nos va a hablar a las dos casas, pero muy específicamente quiero que nos hable a nosotros hoy. ¿Cuál es la parábola? Dice, así ha dicho Yahweh el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos, lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Fíjense hasta acá los puntos que llevamos tan importantes, porque es como una información muy densa. Tomó el cogollo del cedro, que vamos a ver más adelante, él arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes, a ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje y de poca altura. Y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Así que fíjense, esta es la parábola. ¿Cuál es la característica de la parábola? Que la parábola solo la podemos entender a través de la palabra del Señor. Uno pudiera leerle esto a cualquier persona y pues lo va a ver como si fuera simplemente una historia, pero aquí no hay una historia, aquí hay todo un llamado del Señor que vamos a analizarlo a continuación. Fíjense, ¿qué estaba sucediendo en aquella época para que el Eterno nos diera esa parábola? La parábola de las águilas y la parábola unida a la parábola de aquí a la vid, que nos está hablando muy específicamente. ¿Qué estaba sucediendo en esa época? Es muy importante entenderlo. En Ezequiel 15 nos dice, por ejemplo, la palabra nos dice, así ha dicho Yahweh el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que se consumiese, así haré con los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Yud-Hei Bab-Hei,
cuando pusiere mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación. ¿De qué estamos hablando? El pueblo, las dos casas de Israel estaban en grave pecado. La casa de Israel en sí misma ya le había dado la espalda al Padre, se había ido al mundo y se había vuelto gentil. La casa de Judá estaba en gravísimo pecado. Ellos estaban cometiendo toda clase de pecado, incluyendo dentro del mismo templo. Entonces, el Eterno lanza esta parábola a través del profeta Ezequiel para que, como hemos analizado, el que tenga oído para oír, que lo escuche y el que pueda entender, el corazón para entenderlo, que lo entienda. Ahora, para que nosotros podamos entenderlo, vamos a Isaías 5:1, cuando el Eterno habla de su viña. ¿Quién es la viña? Estamos hablando de Israel, lógicamente. Ahora vamos a ver quiénes son las águilas, pero primero examinemos la viña y lo que estaba pasando con la viña a través del profeta Isaías. Dice en 5:1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí la viña. ¿Qué más podía yo hacer por la viña que no hubiera hecho antes? ¿Cómo esperando que diera uvas, dio uvas silvestres? Os mostraré lo que haré con la viña. Le voy a quitar el vallado, será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. Ciertamente, la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. En otras palabras, que está diciendo el Padre, y el Padre le está preguntando a todos sus hijos, a su pueblo, le está preguntando, pero si yo les puse protección, pero si yo les di todo, yo les di la provisión, pero si yo la planté como una viña escogida. Recuerden que el pueblo del Eterno es sacado de Egipto, que es el mundo. Él mismo fue el que nos llamó, él nos trajo como vida escogida. Entonces dice, ¿por qué si yo esperaba que diera uvas, ha dado uvas silvestres? Es decir, como unas uvas como degeneradas o dañadas. ¿Por qué si hemos recibido del Padre tantas cosas buenas? ¿Por qué el comportamiento de nosotros y el corazón es tan duro para Él? Cuando nosotros podemos confiar plenamente, es en otra, mirándolo de una manera desde afuera, este reclamo del Padre. También a través del profeta Jeremías habló en ese mismo sentido a Israel como la vid. Nos dice a través del profeta Jeremías, te planté de vid escogida, Jeremías 2:21. Simiente verdadera toda ella, ¿cómo te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Padre? Yo les di los mandamientos. ¿De dónde se aprendieron ese mundo de mandamientos extraños que yo no los di? ¿Por qué la desobediencia? ¿Por qué todo lo que está ocurriendo? ¿Por qué en ese tiempo aprendieron, por ejemplo, de todos los dioses de los pueblos paganos? Entonces sigue diciendo el Padre, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. Y pregunta, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca estuve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce el camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Entonces, fíjense, aquí es el mismo reclamo el que está haciendo el Eterno.
¿Cómo me van a decir que ustedes sí obedecen cuando ustedes ni conocen mi palabra, ni siquiera están obedeciendo lo que yo les ordené? En Oseas 10:1, a través del profeta Oseas, también le habla el Eterno a la viña. Y dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Si nosotros revisamos nuestra propia vida hasta aquí, nosotros podemos entender estas palabras. Fíjense, nosotros cuando salimos de la idolatría que habíamos aprendido a través de las enseñanzas de hombres, que cuando no conocíamos la palabra, que nosotros que teníamos imágenes y de todo en la casa, cuando nosotros vinimos y escuchamos el llamado de Yeshua y vinimos a la iglesia, ¿qué fue lo primero que aprendimos? Que a decirle no a la idolatría. Era algo que habíamos aprendido, aunque nosotros le decíamos al Padre que Él era nuestro Dios. Así que eso es nomás por poner un ejemplo. Aquí lo está diciendo el Eterno a través del profeta Oseas. Pero si yo los cultivé como frondosa viña, ¿de dónde sacaron a ustedes que podían tener ídolos si en la palabra es tan claro que no los pueden tener? Entonces, a causa de todas esas abominaciones, el Eterno, a través de la parábola en Ezequiel, el Eterno empieza a decir algo que es muy importante de entender. Está en Ezequiel 16. Dice, así ha dicho Yahweh el Señor sobre Jerusalén, sobre su origen y nacimiento, que es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre fue etea. Fíjense, aquí esto voy a hacer énfasis porque este dato es muy importante. La gente que siempre tiene la idea en general que Abraham, Isaac y Jacob eran judíos. Esa es la idea que se tiene en el mundo. Pero Abraham, Isaac y Jacob eran gentiles que escucharon. Abraham era un gentil. Él era un gentil que escuchó el llamado a salir de la tierra y de la parentela y comienza el pueblo de Israel. Después viene Isaac y es Jacob, ya el nieto de Abraham, el que recibe el nombre de Israel. Pero de ahí la bendición vendría a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel, el pueblo del Eterno, se compone de todos los ciudadanos del mundo que fuimos llamados por el Señor para venir a ser parte de su pueblo. Y nosotros, la casa de Israel, a través de Yeshua. Entonces, ya hay unos que siguen por generaciones. Si nosotros estamos en obediencia, lo más posible es que los hijos se identifiquen como parte del pueblo. Pero no necesariamente todo el que fue llamado por el Señor para ser parte del pueblo viene a ser. Por eso dice, tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Es decir, no hay un linaje, digamos, de sangre. Es que solo que la bendición de Abraham no hubiera llegado hasta que llegó hasta lo último de la tierra, hubiera llegado hasta nosotros. Ahora, pero ¿qué sigue diciendo el Padre al pueblo? En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él nos llamó a nosotros. O sea, como dice en el mismo Evangelio de Juan, no es por sangre, no es por carne, no es que una persona simplemente decida o porque una persona tenga un apellido o porque una persona tenga la sangre. El pueblo del Eterno es todo aquel que el Eterno llamó. Nosotros escuchamos ese llamado. El Padre nos trajo y cómo nos encontró en pecado. Dice en el verso 6, cuando yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Y cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y pasé otra vez junto a ti, era el tiempo de amores y extendí mi manto. O sea, todo eso lo vivimos nosotros en ese primer amor, cuando nosotros
tuvimos el llamado de Yeshua. ¿Qué dijo cuando nosotros le respondimos a Yeshua? ¿Qué pasó con nuestra vida? Dice que el Eterno nos lavó con agua, nos lavó, nos puso un vestido nuevo, nos atavió con adornos, nos puso brazaletes, todo esto de una manera figurada. Él nos dio a nosotros una nueva vida. Pero ¿qué dice el Padre? Dice, ustedes tomaron de los vestidos y se hicieron lugares altos. Ustedes tomaron las alhajas para hacer ídolos. Ustedes tomaron lo que yo les había dado simplemente para venir en contra de mis palabras. Entonces, este es el reclamo que el Eterno está haciendo. Este es el reclamo. Si yo los llamé y yo les traje, los escogí como esa vida especial, ¿por qué se van a fornicar con Egipto o con los asirios, como sigue diciendo el texto? ¿Por qué actúan como rameras, fornicando espiritualmente con falsos dioses? Que este es un llamado en realidad muy, muy interesante, porque aquí en el llamado habla de las dos casas. Dice, de tu hermana mayor que es Samaria, de tu hermana menor que es Sodoma. O sea, él está hablando de todo el pecado, pero le dice algo a Israel muy importante. Le dice, ¿qué haré? Pero haré yo contigo como hiciste tú conmigo, dice el Señor. No, yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy a tener memoria del pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Imagínense lo hermoso, a pesar del pecado de nosotros, el Padre siempre viene con su palabra de fidelidad y de misericordia. Y entonces termina diciendo, y te acordarás de los caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas. Yo confirmaré mi pacto contigo. Viene el perdón del Padre cuando nosotros de todo corazón entremos en arrepentimiento. Entonces, esa es la historia de la vid. Ahora, ¿quiénes son esas águilas? Esas águilas, en este caso, el águila de la parábola, el águila de la parábola era Nabucodonosor, porque estamos hablando en el tiempo en que la casa de Judá fue llevada a Babilonia. ¿Quién es el cogollo del cedro? El rey Joaquín. Eso nos lo dice la misma palabra en Segunda de Reyes. No, la palabra misma nos va identificando que la gran águila y el cogollo del cedro son el rey Joaquín, que es el que llevó, en ese momento era el que estaba a cargo de Israel y lo llevó a pecar, y Nabucodonosor, que viene para llevarlo en cautividad. Y dice, y los llevó en cautiverio a todo Jerusalén. Ya nosotros conocemos toda esa historia. Ahora, pero es muy importante que aquí el Eterno nos va a nosotros anunciando algo muy importante, algo muy importante. Ustedes rompieron el pacto. Ustedes están en grave pecado. Dice, en el juramento mío, el pacto se ha quebrantado, pero yo voy a tener misericordia, dice el Padre, y a través de esa misericordia la anuncia, ¿a través de qué? De él poner una nueva cabeza sobre Israel. El plan de toda la parábola es hermosa, porque el Eterno nos va a nosotros a traer un nuevo cogollo. Recuerden, en este caso el cogollo del cedro era el rey de Israel, pero Él nos va a traer un nuevo rey. Él nos va a dar un nuevo rey para que reine sobre toda la vid y sobre todo en el remanente que ha tenido una respuesta de arrepentimiento. Por eso termina en Ezequiel 17, termina diciendo el Señor que de todas maneras Él va a actuar sobre el pueblo. Nosotros somos testigos de esa actuación, porque ¿quién es ese cogollo nuevo que va a traer sobre el pueblo? Y lo vamos a ver más adelante, es el mismo Yeshua HaMashiach. Bien. ¿Cómo podemos conectar el contenido de esta parábola con Yeshua? Eso es lo más hermoso, cuando uno
empieza a ver el contexto general, ya no las escrituras divididas como en Antiguo y Nuevo Testamento, como que esto, el Antiguo no era para nosotros, no, ahorita nosotros podemos ver el privilegio que tenemos y podemos conectar con Yeshua de una manera muy especial. Volvamos acá a lo que estaba explicando Gerardo en la pregunta anterior. Entonces nos dice en Ezequiel 17, nos dice la palabra, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Ya la leímos en el principio. Que dijo, una gran águila llena de plumas vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Ahora, cuando nosotros seguimos el estudio, nosotros vamos hasta el verso 22, donde el Eterno dice que como consecuencia de toda esa desobediencia, tomaré del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto a través de la palabra? Nosotros encontramos la respuesta en Isaías 11:1. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Quién es este vástago que retoñará de las raíces como promesa del Eterno? Es Yeshua. Es Yeshua. Nosotros esto lo podemos confirmar a lo largo y ancho de la palabra. El cogollo, que es la palabra sanmeret en hebreo, habla de lo más alto del árbol. Ahora lo más alto no va a ser el rey de Israel. Ahora lo más alto va a ser Yeshua como rey de Israel. Pero recordemos que Yeshua es divino. Yeshua no es un hombre común. Yeshua nunca pecó. Él sí viene a reinar sobre Israel. Entonces dice, así ha dicho Yahweh el Señor. Yo tomaré del cogollo y lo plantaré y cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte. Aquí ya lo pudimos entender completico. ¿Cuál es el monte alto y sublime? ¿Cuál es el monte donde él lo va a plantar, donde dará frutos, donde se hará un magnífico cedro, que todos habitarán bajo sus ramas? Estamos hablando de Yeshua. Cuando Yeshua regrese a reinar sobre toda la tierra. Y dice, sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahweh, abatí el árbol sublime, levanté al árbol seco, hice secar al árbol verde, hice reverdecer al seco. Yo, Yahweh, lo hice y lo haré. Toda esta parábola continúa en el verso 20 de Ezequiel relatando el pecado de Israel. Pero volviendo a Yeshua, nosotros tenemos que recordar algo muy importante que nos dijo el mismo Yeshua en Marcos 4:11, que ya lo hemos visto. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué significa? Que si hoy tú entendiste que de lo que está hablando esta parábola es del pecado de nosotros como hijos de Dios y que el Eterno iba a levantar a Yeshua. Si hoy vuelves en arrepentimiento, estás conectado con la parábola, estás conectado con él. Pero si esto te suena que aquí qué pasó, yo no entendí nada, es hora de revisar cómo está la relación de nosotros con el Eterno. Fíjense lo que nos dijo el mismo Yeshua. Vamos a analizar este texto que es muy importante. En toda la palabra, el que escucha el llamado para venir a ser parte del pueblo, el que entra en obediencia, esos son pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Y en Juan 15:4 dijo Yeshua, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, de pedir lo que queráis y será hecho. Imagínense esta promesa. Pero esta palabra de Yeshua nos resumen toda la parábola de Ezequiel. Si nosotros permanecemos en Yeshua, que fue el que vino a buscarnos, que es la palabra del Eterno, que es un ejad con el Eterno, que es uno con Él. Si nosotros permanecemos unidos a Él, nosotros vamos a recibir toda la bendición. Dice que vendrá la bendición, nosotros caminaremos y seremos esa vid del Eterno, esa vid que dé esas uvas como el Eterno mismo esperaba. Así que vamos a analizar mucho, más adelante vamos a analizar otra de las parábolas que tiene que ver con la vid, pero hoy quiero dejar ese mensaje. Todo el resultado de toda esta parábola que estamos analizando en el día de hoy es solo una. Si el Padre nos llamó, si el Padre nos tocó el corazón, entremos en obediencia, dejemos que en su misericordia Él nos perdone, nos limpie y nos transforme nuestra vida. Y en obediencia veremos bendición. Ok, entonces seguiremos estudiando las parábolas desde el Antiguo Testamento. Sí, vamos a continuar porque miren, fíjense que cuando uno ya sale de la estructura de siempre de las parábolas y nos metemos más profundamente desde el principio del plan, vamos entendiendo perfectamente el llamado del Eterno y sobre todo nuestra propia identidad. Por eso vamos a seguir estudiando parábola por parábola. Yo les aseguro que vamos a aprender tanto como yo espero que ya hubiéramos aprendido en estos 4 programas que llevamos hasta ahora sobre el tema de las parábolas. Recuerden, es un lenguaje secreto. Desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en cada uno de los programas vamos a ir aprendiendo, vamos a ir estableciendo nosotros un código que nosotros podamos comprender para que no nos apartemos del camino ni a derecha ni a izquierda. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Bueno, shalom, shalom para todos, muchas bendiciones. El Padre nos permita a nosotros volvernos a reunir muy pronto y seguir estudiando su palabra. Bien. Shalom, shalom. Shalom. Juan 15, 1 y 2 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.